Hola, bienvenidos. En este video vamos a probar el siguiente ejercicio. Tenemos n un subconjunto de 0 a infinito, incluyendo 0, de tal forma que la medida exterior de Lebesgue es igual a 0. Entonces ahora vamos a definir nuevos conjuntos. Raíz de n es el conjunto formado por las raíces de x, donde x varía en la n. De manera similar en el cuadrado, pues el conjunto de x al cuadrado, donde x varía en la n. Y n más n es el conjunto formado por x más y, donde x y y provienen del n. Entonces, el primer inciso pide probar que la medida exterior de la raíz de n también es 0, e igualmente la medida exterior de n al cuadrado. Pero en el ejercicio 2 nos pide probar que en este caso particular, donde C es el conjunto del cantor clásico, que por cierto la medida de Lebesgue de este C es 0. Entonces en este caso se prueba que la suma de C más C es el conjunto 0,2. Entonces, por lo tanto, este inciso da un ejemplo de que el inciso anterior, este que está aquí, no se vale para el caso de cuando tenemos la operación suma. Para la raíz y elevar al cuadrado, sí, pero para sumas, ese sí, ya las sumas de medida 0 puede que no sea de medida 0. Y entonces vamos a iniciar con el primer inciso. Entonces vamos a iniciar el primer inciso para el caso de raíz de n. Y para este caso lo primero que vamos a hacer es reducir al caso acotado. Entonces para un n natural vamos a definir n sub n como la intersección de mi conjunto original con el intervalo de menos 1 entre n, n. ¿Ah? Entonces lo que se tiene es que este conjunto que está aquí pues contiene a la unión de los n's y está contenido en la unión de los n's junto con el 0, porque el 0 sí no lo vamos a poder capturar aquí, ¿no? Sin embargo, sí está el conjunto n sandwichado en este conjunto y en este conjunto. Bien, ¿eso por qué sirve? Porque ahora usando que esta función f de x igual a la raíz es una biyección de este conjunto y que 0 va a dar al 0, lo que hago es puedo aplicar f en todos lados aquí. Y la f de la unión se va a meter, entonces va a quedar que la unión de los fn sub n, da igual con 1 hasta infinito, va a seguir estando contenida en la unión de fn, que a su vez está contenida en la unión de los fn sub n. ¿Sí? Unión al 0. Entonces ya ensanduché este conjunto, que es la raíz precisamente, entre entre este y este. Entonces, para probar que el conjunto raíz, que es que está en medio, tiene medida 0, es suficiente probar que cada uno de estos conjuntos tiene medida 0. Entonces, es suficiente probar que para todo n, la medida exterior de raíz de n es igual a 0. Entonces, ahorita ya nos vamos a enfocar nada más en esta parte. Bueno, entonces fijamos una n ahí arbitraria y notamos que la medida exterior de n sub n pues es más chiquita que la medida exterior de n, simplemente porque este subconjunto de acá y por hipótesis tiene medida 0. Entonces también tenemos que la medida de la exterior de n sub n, ese también tiene medida 0. Y lo que vamos a probar es que eso implica que la medida de la raíz de n sub n también es 0. Bien, entonces aquí viene una parte importante. Entonces, la medida exterior de n sub n tiene medida 0 y además este conjunto está contenido en este intervalo. Lo importante es que es un intervalo acotado, acotado por abajo y acotado por arriba. Entonces, ¿eso qué va a implicar? Va a implicar que existe una sucesión de subconjuntos de esta forma. El AK es un intervalo de forma AK, BK, contenido en este intervalo acotado. De tal forma que satisface dos cosas. La unión de los AKs contiene al n sub n y la serie que está aquí, desde k igual con 1 hasta infinito, de las medidas de los AK es menor que 2 epsilon sobre raíz de n. Bien. ¿Esto por qué pasa? ¿Por qué pasa esta implicación? Recordemos que, aquí lo pongo rosa,
Cuando construimos la medida de Lebesgue, se empieza con una medida lambda, una premedida lambda, definida en un álgebra A, donde el A se puede tomar como uniones finitas disjuntas de intervalos de la forma, esto, ¿no? X cerrado, abierto y cerrado, de estos intervalos acotados o de estos no acotados, ¿no? Y la medida pues es en los acotados es la longitud y en los no acotados la premedida es infinito. Bien, además también la medida exterior, con ese es el ínfimo de las series, de los A's, K desde 1 hasta infinito, de tal forma que esta sucesión es una sucesión de elementos que viene del álgebra y que cubre el E, ¿no? Este contenido en la unión de los A's queda igual con 1 hasta infinito. Eso es todo. Por definición esa es la medida exterior. Entonces si esta medida exterior es 0, esta serie se puede hacer tan chiquita como quiera, que es esta parte que está aquí. Entonces puedo encontrar esta sucesión que los contiene y la serie se hace tan chiquita como yo quiera. Ahora 2 sobre raíz de n se va a ver más adelante porque se pone, pero en principio es para poder relacionar la medida de acá con la medida de raíz de acá. Hay una nota más, en principio esta contención que está aquí no viene de la definición, pero usando que n sub n está contenido en este subconjunto acotado, lo que puedo hacer es, dada la sucesión que da la definición, puedo intersectarla nuevamente con este intervalo que está aquí. Todos los intervalos que me salen son intervalos acotados, están contenidos acá. Bien. Entonces, simplemente por definición de medida exterior y que es 0, se puede encontrar toda esta sucesión, ¿no? Y que se sigue, bueno, si saco raíz de aquí y raíz de acá, y metiendo la raíz en la unión, que es una biyección, obtenemos esta parte que está aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de encontrar una cota para la medida de este conjunto que está aquí. Bien. Entonces vamos a iniciar con las medidas estas de los raíces de acá. Entonces, al principio, como esta es monótona creciente, la raíz de acá es simplemente la raíz de AK minúscula y la raíz de BK minúscula. Nomás saco raíces en los extremos de este intervalo. Y pues por definición es raíz de BK menos raíz de AK. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a estimar esta diferencia de raíces en términos de la medida de la K. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, raíz de BK menos raíz de AK se puede ver fácilmente usando diferencia de cuadrados. Este es BK menos AK dividido entre la suma de raíz de BK más raíz de AK. Entonces esta es simplemente una diferencia de cuadrados. Y ahora lo que vamos a hacer vamos a acotar esta parte que está aquí. ¿Cómo lo hacemos? Raíz de AK y BK están contenidos en el intervalo de 1 entre n a n. Entonces, por lo tanto, tenemos estas desigualdades. Entonces, cuando saco raíz de AK y raíz de BK y la sumo, pues va a ser más grande que 2 veces la raíz de n, y más chiquito que 2 veces raíz de n. Perdón, 2 veces raíz de 1 entre n. Entonces, cuando saco inverso multiplicativo de me da la siguiente estimación. La premedida de la raíz de acá es esta que yo he tenido. Esta que está aquí la sustituyo por esta, sacando el inverso multiplicativo de aquí. Por eso queda el raíz de n arriba y el 2 abajo. Y pago el precio del menor estricto, ¿no? Pero esta que está aquí no es otra cosa sino la medida de la K. Entonces aquí ya estimé la medida de la raíz del conjunto por una constante y la medida del conjunto original. Entonces, ¿qué se sigue? Que la medida exterior de AN va a ser menor o igual que la serie de las medidas de los acá. Esto es simplemente por definición de la medida exterior. Porque recordemos acá arriba.
raíz de n está contenido en esta sucesión de intervalos. Estos son intervalos, porque la raíz es monótona creciente. Entonces, por definición de la medida exterior, pues es menor o igual que la serie de una de sus cubiertas, ¿no? En particular esta. Y esto me va a dar, por lo que ya hicimos, esto es menor o igual que la serie de k igual con 1 hasta infinito. Aquí viene la constante raíz de n sobre 2. Aquí queda la medida de acá. Entonces la constante de 2. Y me queda la serie de las medidas de los acás. Pero esa serie habíamos visto que era menor que... Habíamos pedido que fuera 2 epsilon sobre raíz de n. Entonces obviamente aquí se cancelan estas. Y me queda que... aquí, que la medida exterior de la raíz de n es menor que epsilon. Como epsilon es arbitrario, hago epsilon tender a 0 y yo obtengo que la medida de la raíz de n es igual a 0. Bien, ya eso ya acaba la prueba de que la medida exterior de la raíz de n es igual a 0. Bien. Ahora, para el caso de n cuadrado, vamos a generalizar las ideas que usamos en el caso anterior. Y de hecho lo que vamos a ver es que solo necesitamos una función f que vaya de 0 a infinito a 0 a infinito, que sea biyectiva, que el 0 lo mande al 0, que sea monótona creciente, y de tal forma que la derivada exista y sea continua en este intervalo abierto. Todas estas condiciones son satisfacidas por la raíz y elevar al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la primera afirmación? Que si la medida exterior de un conjunto n es 0, la medida exterior de la imagen directa también es 0, ¿no? La imagen directa bajo la f. La prueba es muy similar. Primero vamos a pasarnos al caso acotado. ¿Eso cómo se hace? Vamos a ensandichar n en una unión numerable de esta forma. Donde aquí es n sub n, simplemente n intersectado con un intervalo abierto de esta forma. Alfa n beta n, donde alfa beta n satisfacen esto. Y además, el límite cuando n tiende a 0 de las alfas es 0 y el de las betas es infinito, ¿no? Justo como lo hicimos antes. Entonces, de estas condiciones que están aquí, precisamente me permiten ensanduchar a la n de esta forma. Y después, si aquí aplico f en todos lados y meto la f en la unión, me queda que la imagen directa del conjunto n bajo f está ensanduchado bajo este y este, ¿no? Entonces, igual que antes, es suficiente probar que para todo n, la medida exterior de f de n es igual a 0. Y ahora aquí vamos a necesitar una cota que va a ser el máximo del valor absoluto de la derivada de f en estos intervalos, ¿no? Alfa n, beta n. Este existe porque estamos suponiendo que f' es continua. Y estamos en un compacto, ¿no? Entonces, igual que antes, como la medida exterior de n sub n es 0, estamos trabajando con la medida del Beck, va a existir una sucesión de conjuntos de la forma intervalos abiertos así, de tal forma que están contenidos además en el n sub n. Recordemos, el n sub n está contenido en el alfa n beta n. Entonces eso me ayuda a suponer que el AK está contenido también en alfa n beta n. De tal forma que n sub n está contenido en la unión de los AKs y la serie de las medidas es tan chiquita como yo quiera, ¿no? En este caso va a ser epsilon sobre m sub n. Entonces es la misma cuenta de antes. Entonces yo sé que f de n sub n va a estar contenida en la unión de los f de acá. Y ahora vamos a estimar cada uno de estos, cada una de estas medidas, ¿no? Medidas de estos cotes. Bien. Entonces la medida de f de acá es igual a, y aquí estamos usando que la función es monótona creciente.
Entonces, que sea la función monótona creciente, simplemente dice que la medida de f de acá es la medida de este intervalo. Y la medida del de ese intervalo es simplemente f de bk menos f de acá. Y ahora aquí voy a usar el teorema del valor medio. Se puede porque la función tiene derivada continua. Entonces esto va a ser... Entonces esta diferencia es igual a f' de c multiplicado por la longitud del intervalo, donde el c es un punto que está entre acá y bk. Entonces por lo tanto puedo reemplazar el f' de c por el mn, que era el máximo de la derivada en el intervalo cerrado acá bk, multiplicado por el tamaño del intervalo. Y claro, pago el precio del mayor igual, porque estoy tomando el máximo. Pero esto es simplemente m sub n por la longitud de acá. Entonces, ¿qué se sigue? Entonces, la serie de las medidas de las imágenes directas del f de acá es menor o igual que m sub n, la serie de las medidas de los acá. Pero esa ya había visto que era menor estricto. Bueno, habíamos de hecho tomado la sucesión acá de tal forma que la serie fuese menor estricto que epsilon sobre m sub n. Entonces se cancelan estas y me queda que esto es igual a epsilon. Entonces igual que antes, como el n, vamos a subir, como f de n sub n está contenido aquí y las medidas de estas es menor que epsilon, se sigue que la medida exterior de la imagen directa es igual a 0, ¿no? Haciendo el epsilon tender a 0. Bien, y eso ya cubre el caso n cuadrada y lo generaliza para la f que cumple las condiciones que dimos arriba. Bien, entonces en el inciso 2 lo que tenemos que probar es que esencialmente no se sigue el inciso anterior para la suma. Y aquí nos da ya el contraejemplo, el conjunto de Cantor. Entonces tenemos que probar esta igualdad de conjuntos. Una condición está sencillo porque el conjunto de Cantor, el clásico, vive en 0, 1. Por lo tanto, la suma del conjunto de Cantor consigo mismo pues, está contenido en el 0, 2, porque simplemente 1 más 1 es 2. Bien, para la otra vamos a tener que recordar una forma de expresar el conjunto de Cantor, ¿no? La forma clásica es, podemos ver el conjunto de Cantor como los puntos del 0, 1, de tal forma que admiten una descomposición ternaria, es decir, una serie de esta forma. Serie de in sobre 3 a la n, variando la n desde 1 hasta infinito, donde los INs pueden tomar nada más los valores 0 o 2. Entonces todo punto del conjunto de Cantor admite dicha descomposición. Y vamos a necesitar un conjunto auxiliar, que lo notamos como D, que son los puntos que están en el 0, 1, de tal forma que admite una descomposición ternaria, donde estos índices solo corren entre 0 y 1. Entonces la primera afirmación es que D más D es el conjunto 0, 1. Bien, una condición está sencilla porque si T está en D mayúscula, sustituyendo cada una de estas J por el máximo que puede tomar, que en este caso es 1, vemos que T es menor o igual que la serie de 1 entre 3 a la n. Esta es una serie geométrica que suma este punto que está aquí, que es precisamente un medio. Y entonces si tengo dos puntos que estén en S, la suma lo más es un medio más un medio, que es 1. Y ya me da esta primera contención. Bien, para la otra contención vamos a agarrar un punto arbitrario que esté en el intervalo 0, 1. Y aquí vamos a usar que podemos escribir y en forma ternaria. Entonces en forma ternaria obtenemos que y se ve de la siguiente forma, es la serie de k sobre n de kn dividido entre 3 a la n, donde la k pues, puede ser 0, 1 o 2. Bien, y ahora lo que vamos a hacer, vamos a definir dos sucesiones más, la jn y la in, de la siguiente forma. Si el índice kn es igual a 0, tanto jn como in van a ser 0. Si kn es igual a 1,
Vamos a poner Jn igual a 1 e In igual a 0. Y si Kn es igual a 2, que es el último caso, ahí ambos van a ser iguales a 1. Entonces estas sucesiones, la J y la I, solo toman valores ceros y unos. Por lo tanto, si yo defino T como esta serie de J a la N sobre 3 a la N, con estos valores que obtuve acá, ese T va a estar precisamente en D, ¿no? Porque así se define D. Expresiones ternarias con solo ceros y unos. Voy a regresarme. Expresiones ternarias solo con ceros y unos. Y lo mismo pasa con S, ¿no? Si S lo defino como la serie dada por los INs, entonces este va a estar en D también. Y si notamos, cuando usamos la suma de T más S, pues la suma de cada uno de estos índices da precisamente el K. Entonces la suma de T más S es precisamente la Y, ¿no? Y ya eso me da la otra contención. Y ya finalmente, ¿cómo se prueba que el 0,2 está contenido en C más C? Pues me agarro un punto que esté en el 0,2, lo divido entre 2, me da un punto en el 0,1. Como está en 0,1 se puede ver como S más T, donde S y T están en D, y luego paso multiplicando, ¿no? Entonces X es igual a 2S y 2T. Y ahora nomás hay que notar que 2S y 2T son puntos en el conjunto de Cantor. ¿Por qué? Porque la T, ¿está? Es aquí, tiene descomposición ternaria y la J solo admite ceros y unos. Entonces 2T tiene descomposición ternaria donde nada más admite ceros y doses. Pero lo que admite ceros y doses es precisamente los puntos del conjunto de Cantor. Entonces ya descompuse X como la suma de dos puntos en el Cantor. Eso ya me da la otra contención. Y aquí se termina el ejercicio.